Bienvenido a una nueva clase dentro del curso profesional de Vue 3. A lo largo de esta sesión vamos a dividir el esfuerzo en dos puntos principales. En primer lugar, vamos a estar hablando sobre reactividad. Vamos a volver a retomar ese tema de reactividad que estuvimos trabajando en las primeras clases, cuando hablábamos sobre referencias, para aplicar nuevos conceptos de reactividad sobre nuestros desarrollos. En concreto, vamos a estar hablando de Signal, que está estableciendo un nuevo patrón muy interesante para el desarrollo dentro de aplicaciones reactivas, y también vamos a aprovechar para recuperar el término de Reactive, que en contraposición a las referencias nos ofrece una cierta variedad a la hora de aplicar nuestra reactividad en los proyectos. En segundo lugar, es la segunda parte del bloque de la clase, vamos a estar hablando sobre plugins y variables globales. Y es que hasta ahora, en nuestros desarrollos, hemos aplicado una gran cantidad de plugins. Es el router, por ejemplo, son los de Apollo, por ejemplo, son los de i18n, que acabamos de ver en la clase anterior. Esos plugins, esas acciones que nosotros aplicábamos en nuestro main.ts, indicando el use, para que puedan aportarse, para que puedan utilizarse a lo largo de todo el proyecto. Vamos a ver cómo podemos hacer nosotros nuestros plugins. Y dentro de los plugins vamos a detenernos en la construcción de variables globales. Esas variables que por convención nombramos con un $, delante y que también hemos utilizado a lo largo de este curso. Cuando veíamos la clase de cookies y sesiones, creo recordarlo, adelantábamos que es interesante y que íbamos a detenernos en el uso de variables globales más adelante. Pues ha llegado ahora el momento de hacerlo para que veamos cómo podemos proporcionar a nuestros proyectos estas instancias que se pueden utilizar a lo largo de todos los componentes a través de esa variable nombrada por convención a través del $. Muy bien, pues vamos a por ello. Comenzamos este primer hablando de reactividad y vamos a incluir un nuevo concepto que es el concepto de Signal. Es probable que a lo mejor no conozcáis este formato de reactividad, puesto que es popular sobre todo en entornos como puede ser Angular o incluso React. Y es que Vue ya funciona a nivel reactivo de una forma muy similar a como lo hacen las señales, a como lo hace Signal, para proporcionar ese cambio reactivo de cada una de las acciones que vamos aplicando a cada uno de nuestros componentes. Sin embargo, dentro de otros frameworks, como por ejemplo y muy especialmente el framework de Angular, estamos encontrándonos un cambio de paradigma en el cual se está desechando el funcionamiento actual de cómo la reactividad aplica dentro de cada uno de los componentes para ir aplicando esta gestión por señales, por Signal. De cara a que nosotros podamos enfrentar nuestro desarrollo ante un potencial futuro en el cual se estandarice el formato de reacción, de reactividad en cada uno de los proyectos y entendamos Signal como un formato estandarizado para tratar cada una de las acciones que vamos a ir realizando de forma reactiva, vamos a estar aplicando en este caso un paquete, el paquete de Signals de Vue, que nos va a permitir ejecutar la reactividad no a través de referencias, sino a través de este nuevo concepto. Para nosotros, como desarrolladores de Vue, pues aquí en esta parte somos muy afortunados, puesto que el formato de trabajo de las señales de Signal es muy similar a cómo funcionan las referencias. Básicamente, vamos a estar estableciendo una estructura mediante la cual el comportamiento va a ser prácticamente igual y la diferencia que vamos a encontrarnos en esta parte del desarrollo va a ser principalmente que vamos a poder separar el setter de la referencia del getter de la referencia, que es la principal diferencia en Signal, para mantener un mejor control y legibilidad sobre las acciones que vamos aplicando a nuestro elemento reactivo, sobre si son acciones de setting, es decir, de modificación de variables, de mutaciones, o si son acciones sobre lecturas de dicha referencia, es decir, si son getters.
Por lo tanto, para nosotros, a la hora de escribir el contenido, va a ser muy similar a cómo trabajamos en Ref y no vamos a tener grandes modificaciones. Pero es interesante conocerlo para que así, si en un futuro, puesto que a día de hoy no tiene una gran extensión todavía dentro del uso de Vue, pero si en un futuro nos encontramos que tenemos que trabajar con proyectos que están estandarizando su reactividad a través del uso de Signal, pues podamos enfrentarnos a ella sin ningún tipo de problema. Además, si tenéis previsto también conocer otros frameworks en futuro, como por ejemplo Angular o React, pues esta parte ya la vais a llevar resuelta. Vamos a ver cómo podemos aplicarla. Nos encontramos de vuelta en nuestro editor de código, Visual Studio Code en mi caso, y como siempre vamos a crear un nuevo proyecto para vehicular todas las acciones que vamos a estar realizando dentro de este bloque. Para ello voy a crear un nuevo proyecto, vamos a ejecutar Vue Create y voy a llamarlo, por ejemplo, Reactivity, para aplicar todos estos conceptos de reactividad que vamos a estar trabajando. Signal en principio y Reactive en el segundo. Esperamos a que se genere el scaffolding del proyecto, como siempre, y da igual la configuración que vayamos a aplicar al mismo. Es decir, yo voy a aplicar una configuración básica, puesto que nos vamos a centrar principalmente en el uso de los componentes reactivos a través de señal. Simplemente voy a marcar TypeScript, pero inclusive no sería necesario, puesto que el concepto de reactividad vamos a ver que se va a trabajar de igual forma en el caso de las señales, tanto en JavaScript como en TypeScript. Vamos a esperar a que finalice el scaffolding del proyecto y una vez lo tengamos vamos a comenzar a trabajar estos conceptos. Muy bien, ha finalizado ya todo el proceso de instalación del nuevo proyecto, así que como siempre voy a adentrarme en el directorio de trabajo para tenerlo ya marcado y una vez estoy en él vamos a desplegarlo para comenzar a desarrollar. Y lo primero que vamos a estar haciendo antes de nada va a ser instalar el paquete de Signals para poder trabajar con él. Para ello introducimos la instrucción de npm install o npm i y el paquete se llama Vue Signals, tal cual. Ejecutamos la instalación y esperamos a que finalice. Una vez la realizamos ya vamos a poder desarrollar nuestras señales para ejecutar la reactividad. Muy bien, ya ha finalizado y vamos a tener en cuenta cuando estemos desarrollando nuestras señales, es decir, recordad que el objetivo de las señales no es más que aplicar la reactividad, es decir, el objetivo es el mismo que hemos venido persiguiendo cuando utilizamos ref, por ejemplo. Pero en este caso vamos a tener dos formatos, cuando tenemos Signal, dos formatos de trabajo. En primer lugar, el formato consolidado como solid o denominado solid, que nos va a permitir generar nuestras señales a partir de un tipo de patrón, y también el propuesto por Angular, por el propio equipo de Angular, que es el de la separación del Create Signals con Signals y Compute, como vamos a ver ahora un poquito más adelante. Simplemente que conozcamos que tenemos estos dos formatos para poder trabajar nuestras señales. En lugar de referencia, cuando estemos trabajando con Signals, vamos a referirnos a ellas como señales. Muy bien, sabiendo esto, vamos a acudir a nuestra carpeta de recursos, vamos a acudir a nuestro app.vue y es aquí donde vamos a estar trabajando nuestro desarrollo. Signals, al ser un nuevo formato de trabajo, al ser un formato que vamos a estar desarrollando, en este caso como una novedad dentro del desarrollo de la reactividad, por norma general, su ejecución nos la vamos a encontrar dentro de entornos de Composition API, principalmente Composition API y Composition API con Script Setup. Muy bien, vamos a limpiar nuestro componente para dejarlo vacío. Inicialmente vamos a marcar el Setup, si bien la composición con Script Setup y con Script es exactamente igual, aquí no tenemos ninguna variación. Simplemente si tenemos el setup nos ahorramos hacer la definición del componente, pero nada más, el formato es el mismo. Muy bien, pues comencemos entonces realizando nuestra primera señal, nuestra primera reactividad aplicada a través de señales, y para ello vamos a comenzar por el formato Solid. Recordad que tenemos dos formatos para trabajar señales, Solid y Angular, y vamos a ver los dos patrones.
Empezamos por el de Solid y para ello lo primero que vamos a tener que hacer, como siempre, es importar el elemento que nos va a permitir gestionarlo. Para ello, import, y en nuestro caso vamos a estar importando createSignal. Y nos lo vamos a estar trayendo desde el paquete que hemos instalado ahora mismo, que es el de viewSignals. Y dentro de viewSignals hemos dicho que vamos a hacerlo a través de viewSignal solid. Vamos a escribir bien la ruta. Eso es. Perfecto. Una vez tenemos entonces la importación, vamos a generar nuestra primera señal. Y para ello vamos a apoyarnos en este createSignal para generarla. Nosotros, por ejemplo, podríamos estar desarrollando una señal que sea, en este caso, un contador. El ejemplo clásico que ya hemos trabajado cuando conocimos la referencia, vamos a estar utilizándolo también para aprender las señales. Y aquí vamos a tener una principal diferencia, y es que cuando nosotros hacemos la construcción de una señal, imaginad que vamos a hacer la construcción de una señal de un contador, nosotros lo que hacemos es crear nuestra referencia tal que así. Sin embargo, cuando estemos generando señales, el formato de trabajo va a ser más similar a como lo estaríamos haciendo, por ejemplo, en un estado de React o en las propias señales de Angular. Es decir, no generamos una constante, sino que lo que vamos a estar haciendo es definir una dupla, donde en primer lugar vamos a nombrar el getter y en segundo lugar el setter para dicha señal. Es decir, nosotros vamos a estar trabajando, por un lado, si vamos a hacer un contador, pues el getter va a ser count, que va a ser para poder leer la señal, en este caso nuestro contador, nuestro count, y en segunda instancia vamos a tener que estar especificando un método de setter, es decir, un método que vamos a estar utilizando para modificar el valor del contador. Con una referencia esto no hace falta porque nosotros modificamos el valor de nuestra referencia directamente acudiendo al count.value. En el caso de la señal, su principal diferencia para nosotros va a ser que vamos a hacer un split, vamos a diferenciar cuando estamos mutando y cuando estamos tan solo leyendo. Por lo tanto, establecemos el nombre de la propiedad para poder hacer la lectura, count, y ahora vamos a establecer el nombre del método para modificarla, que por convención se utiliza la palabra set y el nombre del elemento, en este caso setCount. Y ahora ya no estamos estableciendo una referencia, sino que estamos estableciendo una señal. Así que createSignal, que es el elemento que hemos importado. A partir de aquí ya, como siempre, vamos a darle un valor por defecto. Por ejemplo, 0. Y ahora podemos ya operar de una forma habitual. Vais a ver que es muy sencillo. Nosotros en nuestro template, por ejemplo, podríamos tener pues un h3 donde vamos a indicar el valor de count. Pues esto lo podemos hacer como siempre. Count y indicamos cuál es el valor del contador. Y ahora vamos a hacer la segunda operación. Hemos hecho la lectura, hagamos la escritura. Preparemos un botón que diga, por ejemplo, increment y que se encargue de incrementar el valor del contador. Para ello, cuando hagamos el clic dentro de este botón, cuando hagamos el clic dentro de él, lo que haremos será ejecutar la instrucción setCount, que es nuestro setter, es decir, es nuestro elemento que va a encargarse de mutar el contenido de nuestro contador. Y podemos observar que tenemos dos opciones según el menú contextual. En primer lugar, podríamos establecerle directamente el valor. Es decir, si yo quiero establecerle el valor 18, pues le aplico 18 y ya está. Pero si lo que quiero hacer es una variación sobre el valor del getter, podemos utilizar el segundo formato, que es a través de una función flecha. De tal forma que nosotros leemos el valor que tiene actualmente nuestro contador, por ejemplo v de value, pero podríamos llamarlo como deseemos, y a partir de ahí ejecutamos la acción de modificación sobre nuestro elemento. Por ejemplo, en este caso, pues el valor que tiene más 1. Y de esta forma ejecutamos la modificación del elemento. De tal forma que aplicamos simplemente el valor si queremos hacer una escritura directa, o podemos utilizar esta función flecha donde recibimos como parámetro el propio valor del contador para realizar la modificación del mismo en dicha función. Muy bien, pues hemos hecho ya nuestra construcción de nuestra señal a través del formato del patrón de Solid, que nos asemeja mucho el desarrollo a como lo estaríamos haciendo, por ejemplo, con React.
Vamos a levantar el servicio npm run serve para que podamos comprobar que nos está funcionando el contenido. Nos marca un error, es por la ruta del paquete. Creo que no debemos utilizar el dist, si no recuerdo mal, aunque me lo está marcando, efectivamente, aunque por alguna razón mi editor me lo estaba marcando como error, no es correcto, ya que así nos está funcionando de forma correcta. Muy bien. Mostremos el contenido, voy a agrandarlo. Podemos observar que aquí nos marca este ref.value. Esto es porque nosotros en el contador, para leer el value, tenemos que marcarle los paréntesis en formato de función para que nos elimine esa parte. Perfecto. Y ya tenemos por aquí nuestro contenido. Ya tenemos por aquí nuestra primera señal preparada. Si ahora pulsamos en incrementar, aumenta el número del contador. Podemos observar que la reactividad funciona correctamente. Estamos realizando el mismo formato que hemos estado haciendo, por ejemplo, a través de, en este caso, referencias, pero utilizando el formato de signals. En concreto, el formato de signals para Solid. Vamos ahora a el segundo formato, que es la utilización de señales a través del formato no Solid, sino del formato Angular. Procedamos ahora a realizar el mismo ejercicio, pero en lugar de hacerlo a través de las señales Solid, más similares al formato de React, hagámoslo a través del formato de señales por Angular. Para ello, vamos a eliminar la generación de nuestra señal de contado, tanto en nuestro template como en nuestro script, para poder proceder a realizar la misma señal, pero en este caso a través de las señales por Angular. Para ello vamos a estar utilizando, en lugar del método createSignal, el método signal. Vamos a importarlo. Import signal y nos lo vamos a estar trayendo desde viewSignals /Angular. Muy bien, ¿cómo van a funcionar nuestras señales a través de Angular? Muy sencillo. Vamos a tener para su lectura la misma metodología que tenemos para su lectura en las señales de Solid. Es decir, si queremos leer el valor, utilizaremos el método count. Pero para la modificación del valor va a cambiar. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues lo que vamos a hacer es operar a través de dos métodos. El count.update, que nos va a servir para actualizar su valor y que va a funcionar igual al método de seteo que hemos utilizado para las señales Solid. Es decir, recibirá una función flecha con un valor que nos permitirá operar sobre el valor actual de la señal y modificarlo y mutarlo. Y además vamos a tener otro método distinto, que será el método set, para poder establecer un nuevo valor que no tenga en cuenta valores previos de dicha señal. Es decir, para cambiar su valor totalmente sin necesidad de acudir al valor previo que contenía dicha señal. Así pues, vamos a generar nuestra primera señal con Angular. Para ello, const count signal y especificamos el primer valor que va a contener esta señal. Por ejemplo, 0. Podemos observar que la generación de una señal a través de la metodología Angular es igual a como la estaríamos generando para una referencia. Simplemente en lugar de ref utilizamos signal. Una vez aplicamos esto, vamos a ver cómo podemos hacer las modificaciones. Y para poder ver las dos funciones voy a generar también un nuevo botón que sea el botón de reset, para que podamos ver tanto la operativa con el update como con el set. Esto no nos era necesario con la parte de Solid, puesto que ambas acciones las realizábamos a través del mismo método, que era el setter de nuestra señal. Muy bien.
Comencemos por el más sencillo, que es el setter. Aquí simplemente podríamos establecer un evento on click, y en este evento on click que vamos a estar ejecutando, vamos a indicar que nuestra señal, ¿cómo se llama nuestra señal? Count. Vamos a estar utilizando el método set y le vamos a establecer el valor 0. Así de sencillo, modificamos de una forma estricta el valor de nuestra señal, sin necesidad de apoyarnos en el valor previo. Por otro lado, tenemos la situación mediante la cual nosotros vamos a querer modificar de nuestra señal el valor teniendo en cuenta el valor previo. Este formato va a ser, como decíamos, igual o muy similar a la función de seteo que estábamos utilizando o especificando para la versión Solid. En este caso sería count.update y le vamos a pasar como valor una función flecha. En este caso, una función flecha que tiene el valor previo y vamos a estar estableciendo su nuevo valor como el valor previo más 1. Guardamos. Nos queda aquí una coma doble que nos está faltando. Perfecto. Y comprobamos. Abrimos nuestro contenido, lo tenemos por aquí. Y si pulsamos en incrementar, podemos observar que la reactividad nos funciona. De igual forma, si pulso sobre reset, seteamos el valor de nuevo a 0. Nuestra señal está funcionando en formato Angular. Muy bien, pues ya hemos visto los dos formatos de señales, el Solid y el Angular. Si venís de trabajar con React, probablemente usar la reactividad a través de señales con Solid os va a resultar muy apetecible, puesto que el formato de trabajo es igual o muy similar a como se hace en React. Y si venís de Angular, pues las señales a través de Angular os van a resultar también muy interesantes. En cualquier caso, Signal es un nuevo formato de reactividad que está tendiendo a estandarizar este formato, y si bien dentro del desarrollo en Vue la reactividad a través de referencias es el método más utilizado, el más extendido, puesto que ya tiene un formato de trabajo similar a Signal, no está de más conocer este formato por si en el futuro acaba estableciéndose como un método de estandarización, y de esta forma vamos a estar siempre actualizados con los formatos de trabajo de la reactividad dentro de nuestro proyecto. Hemos visto entonces Signal, vamos a aprovechar este bloque para hablar también de Reactive. Volvamos ahora a los métodos estandarizados de reactividad que Vue nos ofrece por defecto. Hasta ahora nosotros hemos venido trabajando la reactividad a través del método referenciado, es decir, a través de ref. Sin embargo, Vue nos está ofreciendo dos métodos principales para poder gestionar la reactividad. Uno es ref y el otro es reactive. Vamos a aprender a utilizar reactive, veréis que es muy similar a cómo funciona ref, para que posteriormente podamos hacer una comparativa de ref contra reactive y podamos observar las diferencias sutiles que existen entre ambas metodologías. Para ello, una vez más, dentro de nuestro contador, vamos a eliminar el contenido y vamos a proceder a ejecutar la reactividad a través de reactive. Para ello, import reactive from Vue. Este es un método de reactividad general dentro de Vue y por tanto nos aparece dentro del paquete principal. Bien, si hacemos una comparativa entre el uso de reactive y el uso de ref, podemos determinar que inicialmente, cuando utilizábamos ref dentro de Vue, en su inicio, ref estaba pensado más para el uso dentro de elementos primitivos, es decir, para generar elementos reactivos que sean primitivos. Un número, un string, un booleano, mientras que en el caso de reactive es una reactividad específica para objetos. Es decir, nosotros no vamos a estar utilizando reactive para generar
en este caso, elementos reactivos primitivos, sino para objetos. Es decir, si queremos hacer un elemento reactivo que sea, por ejemplo, un string, un booleano o un número, pues estaremos utilizando ref. Pero si queremos hacer un elemento reactivo que sea un objeto, podremos estar utilizando tanto ref como reactive, siendo reactive una versión más pensada para la reactividad en objetos. Esto es debido también a que dentro de las restricciones que tiene cada uno de los elementos reactivos, ref nos va a permitir reasignar enteramente un nuevo objeto. De hecho, es algo que ya hemos hecho en prácticas anteriores. Nosotros podríamos tener, vamos a ubicar por ejemplo aquí una variable de referencia. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, una referencia que fuese un objeto. Este objeto podía tener los valores que correspondiesen, por ejemplo, podíamos hacerlo tal que así, y ahora nosotros, dentro de esta referencia, que contiene no un valor primitivo, sino un objeto, podíamos establecer, entre otras cosas, la nueva asignación de un valor totalmente nuevo. Es decir, nosotros al count.value podíamos asignarle directamente un nuevo elemento totalmente nuevo que permitía hacer esa reescritura. Sin embargo, reactive es más restrictivo en este aspecto, ya que cuando estemos utilizándolo no podremos realizar reasignaciones completas del valor, sino simplemente modificar cada uno de los aspectos que éste contenga, de tal forma que nos va a ofrecer una situación más restrictiva. En cuanto al tipado de datos, las referencias, recordad que las tipábamos con ref, de tal forma que si queremos tipar nuestro contador, en este caso sería una referencia que sería de una interfaz con el value correspondiente, con la estructura correspondiente. Sin embargo, nuestros objetos reactivos ya van a devolvernos el tipo de dato que contiene. Me explico. Si nosotros estamos haciendo, por ejemplo, este valor y nosotros aquí tenemos la interfaz, y counter, por ejemplo, como valor del objeto, siendo esta una interfaz que contiene una clave value con un valor entero, nosotros, el tipo del valor count es una referencia a dicha interfaz. Mientras que si estamos utilizando un valor reactivo, imaginad que esto es un elemento reactivo, que ahora veremos cómo lo ejecutamos, el valor del tipo directamente es el valor que contiene nuestro elemento reactivo. Es decir, a la hora de tiparlo, no necesitamos tiparlo como una referencia de dicha interfaz, sino como una interfaz de dicho elemento propiamente dicha. De tal forma que cuando repasemos, estemos trabajando con referencias, vamos a poder utilizar tanto valores primitivos como objetos. Por ello es la que siempre suelo explicar de inicio, ya que reactive va a ser más restrictivo, solo nos va a permitir trabajar con objetos. En cuanto a la reasignación, en ref podemos hacer una reasignación completa, en reactive no podemos hacer una reasignación completa. Tenemos que reasignar valores o realizar modificaciones sobre el valor inicial. Por último, a la hora de tipar el dato, con las referencias estamos obteniendo un ref de dicho tipo, mientras que con reactive obtenemos directamente el tipo. Conociendo así las diferencias entre uno y otro para poder escoger cuál nos puede interesar más en función de la situación, vamos a proceder ahora a ejecutar una variable reactiva. Vamos a hacer, por ejemplo, nuestro count y va a ser reactive. Y este reactive, como hemos indicado, pues no puede ser un valor primitivo, sino que tiene que ser un objeto. Nosotros podríamos asignarle, por ejemplo, un valor value, que por defecto va a ser 0. Muy bien. Estamos estableciendo entonces nuestro elemento reactivo, que como podéis observar es igual a cómo establecemos la referencia, simplemente utilizando reactive y teniendo en cuenta cómo dentro de las consideraciones las restricciones que tiene el uso de reactive con respecto a ref.
a partir de aquí, el utilizar nuestro reactive dentro del contenido, el utilizarlo dentro de, en este caso, nuestro template que estamos utilizando, pasaría a ser igual que una referencia. Es decir, para pintarlo usaríamos directamente count y para actualizar sus diferentes valores podríamos hacerlo tal y como lo hacemos a través de nuestras referencias. Es decir, podríamos estar aquí especificando count.value, porque count es un objeto y dentro tiene el valor value, podría llamarse de otra forma. De hecho, llamémoslo de otra forma para que así no nos lleve a confusión ese value con respecto al value de nuestro, en este caso, de nuestro elemento ref. Por ejemplo, llamémoslo obj y dentro de obj ubiquemos count para poder mostrar de esta forma obj y ahora poder realizar la operación obj.count para que podamos ver que no tiene nada que ver con el nombre value que utilizamos en ref. Y le podemos establecer, por ejemplo, pues más, para sumarle 1, por ejemplo. De esta forma podemos realizar las operaciones con respecto a nuestro elemento reactivo. Vamos a guardar. Lo único que nos quedaría es a este obj, lo que queremos mostrar es su propiedad count. Vamos a especificarla. Guardamos. Y comprobamos. Podemos observar que la reactividad funciona correctamente. Si nos detenemos a observar la sintaxis del elemento reactivo, podemos comprobar que es exactamente igual a un ref. Es decir, a nivel sintáctico, si nosotros ubicamos aquí ref, estaríamos haciendo realmente lo mismo. La forma de proceder sería exactamente igual. La diferencia, insisto, en que reactive va a estar trabajando solo con objetos, que el tipado es distinto y que no podemos hacer reasignaciones completas. Por lo demás, es igual a una referencia sintácticamente hablando. Si necesitamos hacer una reactividad sobre un objeto y queremos ser meticulosos en cuanto al rendimiento para evitar, por ejemplo, que nuestro usuario esté realizando operaciones de reescritura completa de un valor reactivo, podemos hacerlo con reactive en lugar de ref para lograr esa mayor restricción o mejor control. Además, desacoplamos ligeramente mejor de nuestro framework de trabajo el uso al tipar el dato sin la necesidad de acudir a ref cuando trabajamos dentro de TypeScript. Muy bien, hemos visto entonces signals en Solid, signal en Angular y reactive. Todo esto se suma a ref, que ya lo conocíamos previamente, y ya tenemos el abanico completo de elementos reactivos de Vue. Pasemos ahora a la segunda parte de la clase. Vamos a proceder ahora a aprender a realizar nuestros propios plugins para Vue. Y es que, aunque no hemos hablado de ellos de una forma explícita, a lo largo de todo el curso hemos estado utilizando numerosos plugins. Si acudimos a cualquiera de las acciones que hemos ido realizando, a cualquiera de los proyectos que hemos ido aplicando, por ejemplo este de Pinia, y acudimos a nuestro main.ts, podemos observar que en cantidad de ocasiones hemos recurrido a esta estructura en la que decíamos que nuestra aplicación tenía que usar algo. En este caso, por ejemplo, tenía que usar Pinia. Pero, por ejemplo, pues en este de autenticaciones, pues si acudimos al src y acudimos al main.ts, pues podemos observar que hemos acudido a otro tipo de elementos. Por ejemplo, hemos acudido a usar el router, o a usar las Vue cookies, o a usar las Vue session. Es decir, hemos estado constantemente indicándole a nuestro proyecto que tenía que usar cierto tipo de elementos. Pues estos elementos son los plugins. Y si bien hasta ahora hemos utilizado numerosos de ellos, router, cookies, sesiones, i18n, Apollo, hemos utilizado un montón de ellos, es hora de que también aprendamos a nosotros realizar nuestros propios plugins, que es una parte muy interesante. ¿Cuándo nos va a interesar realizar un plugin? Pues principalmente nos va a interesar realizar plugins en dos situaciones distintas.
Una, cuando queramos proveer a nuestro contenido, a nuestro servicio, de diferentes acciones que van a aplicar sobre todo el proyecto. Por ejemplo, imaginad que estamos diseñando nuestras propias directivas personalizadas, nuestras propios custom directive, como estuvimos viendo en la clase 9, si no recuerdo mal, o 8. En una de las primeras clases estuvimos aprendiendo a realizar nuestras propias directivas, como en lugar de usar before o VIF o cualquiera de estas, aprendimos a construir nosotros nuestras propias directivas. Y ahora nos podría interesar, por ejemplo, pues desarrollar un conjunto de directivas propias y así poder utilizarlas a lo largo de un proyecto. Y acudir a mi proyecto nuevo y decirle que quiero usar ese plugin de directivas para que ese proyecto tenga a su disposición todas las directivas que he creado, en lugar de tener que estar ubicándolas una a una en cada uno de los proyectos en su main o en su app. Pues esto lo podemos hacer a través de un plugin. Es una situación en la que nos va a resultar interesante ejecutar un plugin propio para hacer estas acciones. El segundo de los motivos principales que podemos encontrarnos que nos puede resultar interesante para generar nuestro propio plugin es cuando queremos servir funciones, métodos o variables de forma global a lo largo de todo nuestro proyecto. Lo hemos visto con las cookies, con las sesiones, donde teníamos esas variables $, por ejemplo, hace no mucho veíamos la clase de i18n para la localización de contenidos y estábamos utilizando pues la función variable t para traducir, para hacer el translate, o estábamos utilizando la variable i18n para establecer el locale, el local del proyecto para ubicar su idioma. Pues todo esto venía dado a través de un plugin, puesto que es el plugin el que nos ofrece, el que nos sirve esas propiedades globales, esas variables globales. Vamos a aprender entonces a hacer nosotros nuestros propios plugins para poder utilizar tanto variables globales como directivas personalizadas a lo largo de todo un proyecto. Además veremos que también podemos ofrecerle un objeto de configuración u opciones para dotar de mayor interés a los plugins que vayamos construyendo. No nos detendremos en hacer un plugin en sí mismo, puesto que una vez lo que vamos a aprender es cómo codificamos un plugin en Vue. A partir de ahí, la lógica que vamos a aplicar ya dentro de ese plugin, pues sería lógica de Vue normal, al uso, como la que hemos ido viendo a lo largo de todo el proyecto. Si quisiésemos hacer un plugin que va a hacer custom directives, pues las custom directives exactamente igual que como las hemos visto en clase de custom directives, y así con cada uno de los elementos que queramos aplicar a nuestro plugin. La diferencia va a radicar en que necesitamos saber cómo hacer la construcción de esa estructura, y para ello podemos apoyarnos en este proyecto de Reactivity que estábamos trabajando ahora mismo para poder utilizarlo. Muy bien, pues vamos a ubicar entonces nuestro primer plugin, y lo primero que tenemos que hacer es detenernos en la estructuración del proyecto para poder ubicar de forma correcta los diferentes elementos. Si acudimos a cualquiera de los otros proyectos que hemos desarrollado, podemos observar que nosotros, dentro del contenido en sí mismo de cada uno de ellos, hay veces que se apoyan en una estructura en concreto, por ejemplo el router, dentro de la carpeta router. A nosotros nos va a interesar también realizar una encapsulación de dicho código para tenerlo ubicado dentro de una parte de nuestro desarrollo. Podemos ubicarlo tanto en el raíz como en src a través de, por ejemplo, un directorio que podríamos estar denominando plugins. Y aquí podemos ir ubicando cada uno de los plugins que vamos a desarrollar para Vue, de tal forma que cuando queramos traernos uno a nuestro proyecto podamos o elevarlo a público para ejecutar un paquete que podamos instalar o traérnoslo directamente a nuestro directorio de plugins del proyecto. Aquí estaríamos desarrollando cada uno de los plugins que vayamos a ejecutar. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí un plugin que voy a llamar, pues, por ejemplo, example.ts. TS en el caso de que sea en TypeScript.js en el caso de que estemos trabajando con JavaScript. Y vamos a exportar por defecto nuestro contenido del plugin. ¿Cuál es la estructura para un contenido que vamos a desarrollar a través de plugin? Básicamente lo que vamos a necesitar es establecer una clave que debe llamarse install. Y esta clave install va a tener siempre dos parámetros. Uno, el app, que es la aplicación que va a estar instalando nuestro plugin,
Y 2, el objeto de opciones que nos pasen como configuración. Y a partir de aquí escribimos el contenido de nuestro plugin. Vamos a detenernos en esta parte. Observemos app y observemos options. ¿Qué va a ser este app y este option? Pues si acudimos, por ejemplo, a cualquiera de los proyectos que tenemos, acudo de nuevo al de Pinia, fijaos que cuando nosotros decimos use Pinia, se lo decimos a una aplicación de Vue. Se lo estamos diciendo a app que hace el create app. Es decir, nosotros estamos aplicándole el plugin a una aplicación Vue en concreto. Pues en el app de nuestro plugin vamos a poder acceder a dicha aplicación, a la que ha instalado nuestro plugin, para a través de ella poder servirle de las informaciones que necesitemos. Por ejemplo, y siguiendo el ejemplo de las Custom Directives que hablábamos anteriormente, pues las Custom Directives tenemos que aplicárselos al app. Pues ya podemos acceder a ese app para aplicarle todas las Custom Directives para que pueda utilizarlas. Y el segundo son las opciones. Nuestro plugin puede necesitar información para funcionar. No es el caso del de Pinia, pero sí es el caso de algún otro. Creo recordar, por ejemplo, que en el ejercicio de localización de contenidos hemos utilizado alguno. Aquí tenemos nuestro i18n y está utilizando una información de configuración, unas opciones. Pues esto vamos a poder hacerlo nosotros también en nuestro plugin. Es decir, cuando lo utilicemos, por ejemplo, voy a venirme al de Pinia, que lo tiene vacío para que podamos verlo. Yo podría decirle que quiero usar Pinia y además pasarle como segundo valor un objeto con las opciones que mi plugin necesite para funcionar. Y de esta forma puedo hacer que mi usuario le pase información al plugin para que el plugin utilice dicha información para funcionar. Lo hemos visto, por ejemplo, cuando configurábamos el tiempo de expiración de una cookie, por ejemplo. Y en multitud de ocasiones. Por tanto, nosotros esas opciones las vamos a poder acceder a través del Options. Y de esta forma tan sencilla podemos escribir un plugin para que luego decirle a nuestra aplicación que tiene que usarlo y ya todos los componentes de nuestra aplicación van a poder beneficiarse de las acciones que aquí describamos. Nosotros, por ejemplo, dentro de las acciones que vamos a estar realizando, me gustaría detenerme sobre el concepto de variable global, puesto que hacer directivas ya sabemos hacerlas de las clases de directivas, pero el otro caso de uso más extendido es el de disponer de variables o métodos globales a los cuales podamos acudir a lo largo de todo nuestro proyecto. Así pues, en lugar de ubicar una directive, como hemos visto anteriormente para ejecutar unas potenciales directivas que podríamos estar usando, vamos a hacer una variable global. Vamos a servir una variable global y un método que puedan consumir todos nuestros elementos si instalan nuestro plugin. Y para ello, a nuestra aplicación, y por eso app, hemos recibido la aplicación que nos ha instalado el servicio, config global properties, y en las global properties ya le podemos añadir una variable global para que puedan acceder a ella. ¿Qué variable global? El nombre que queramos. Por convención vamos a utilizar siempre el $, para indicar que es una variable global. Si observáis, en todos los plugins que hemos utilizado, por ejemplo el de i18n anterior, cuando hacemos algo global marcamos $, por convención, para que nuestro usuario sepa que está acudiendo a una variable global. Y podríamos llamarla, por ejemplo, pues vamos a hacer una variable que sea, vamos a llamarla, por ejemplo, count, de contador. Y esta variable count, pues va a ser una función. Y esta función, pues va a estar, por ejemplo, retornando el valor 0, por ejemplo. Hemos servido una variable global que tiene un valor, en este caso, de 0. Pero podríamos continuar sirviendo elementos. Podríamos, por ejemplo, servir otra propiedad global,
que sea, por ejemplo, say hello y que sea una función que hace un alert, por ejemplo, hello. Es decir, no tienen que ser solo necesariamente, en este caso, valores, sino que podríamos estar también acudiendo a ejecutar funcionalidades, métodos. Y igual que usamos esto, como decía, directivas o cualquier otro elemento. La principal parte a destacar es que estas propiedades, al ser globales, ya van a poder ser utilizadas a lo largo de todo nuestro proyecto. De igual forma, si nosotros quisiésemos, por ejemplo, hacer uso de las opciones que recibimos, también podríamos hacerlo. Nosotros, en lugar de decir alert hello, podríamos decir alert options. Y el valor de la opción que hemos establecido. Por ejemplo, options.message. Y de esta forma podemos ir elaborando nuestra construcción. Ahora, en lugar de say hello, podríamos decir say something, por ejemplo. De esta forma, como decía, construimos nuestro plugin. Una vez tenemos nuestro plugin, ya podemos usarlo en nuestro proyecto. Ahora podría acudir a mi, en este caso, src main.ts y podría importarlo. Lo estoy haciendo dentro de la aplicación PWA, he generado esto. Voy a acudir, por ejemplo, a importar mi plugin y el plugin lo vamos a llamar, por ejemplo, en este caso, pues example. Y lo voy a traer desde... Vamos a buscar. Lo tenemos en... Aquí está. Plugins. Example. Muy bien. Ya me lo he traído y ahora ya puedo utilizarlo en mi proyecto. Entonces ahora a mi proyecto voy a definirle, por ejemplo, una constante app. Le voy a asignar la creación de la aplicación, como siempre. Y ahora voy a decir que app use usa el plugin que he creado. Usa el plugin example. Y además podemos pasarle unas configuraciones. Y en estas configuraciones hemos establecido un message, si recordáis, para poder utilizarlo. Lo tenemos por aquí. Este message que queremos pintar. Así que podríamos estar indicando, por ejemplo, hello world. Configuramos nuestro plugin y una vez lo hemos configurado ya podemos decir que queremos montar la aplicación. Todo lo que hemos hecho anteriormente con paquetes de terceros o paquetes del propio Vue, ahora lo estamos haciendo con nuestros propios plugins. Establecemos entonces esta generación, ya tenemos nuestra construcción realizada y ahora vamos a proceder a utilizarla. Para ello, en el app, aquí en la parte principal del proyecto, pues voy a borrar todo el contenido que teníamos anteriormente, que era el contenido por defecto de Vue. Lo vamos a dejar vacío con el setup y vamos a aprovecharnos de esos elementos. Entonces, pues por ejemplo, voy a colocar aquí un botón y este botón, cuando se haga clic en él, pues vamos a estar utilizando la variable global que hemos llamado en nuestro proyecto, en nuestro plugin. La hemos llamado, vamos a comprobarlo, say something. Pues vamos a utilizarlo aquí. Vamos a decir say something. Vamos a utilizar esa variable. Y también vamos a pintar, por ejemplo, el valor que tiene nuestro contador. Y el valor que tiene nuestro contador es la variable count. Así que vamos a pintar aquí count. Y de esta forma acudimos también a este elemento dentro de nuestro proyecto. Voy a matar el contenido anterior que tenemos levantado del servicio anterior. Voy a acudir a este proyecto donde lo he instalado, que lo he instalado en PWA. Y vamos a levantar el servicio. Ya está por aquí. Y vamos a levantar nuestro servicio. Podemos observar cómo efectivamente el valor es 0.
Dentro de mi aplicación al botón creo que no le he puesto ningún texto. Vamos a ponerle algún texto para que podamos ver bien el contenido. Ya lo tenemos por aquí y podemos observar que estamos leyendo de forma correcta el valor de nuestra variable global. Además, cuando utilizamos el método global, también dice Hello World. Y dice Hello World porque así hemos configurado nosotros como usuarios el plugin que hemos creado. Ya sabemos servir a lo largo de nuestro proyecto los diferentes elementos. Por último, como siempre, hacer una apreciación, y es que tanto el app como el options, por defecto, si vais a utilizar TypeScript, sería conveniente tiparlos. Como siempre, las opciones, recordad que las podemos tipar, como es habitual, a través de una interfaz. Y llegamos con esto al final de la clase de hoy, donde ya hemos finalizado de recorrer todos los elementos reactivos que tenemos a nuestra disposición. Ya no solo contamos con Ref, también con Reactive y también con las dos metodologías distintas de señales, de signals, que es una nueva tendencia. Y además hemos visto cómo podemos crear nuestros propios plugins para poder servir a nuestras aplicaciones de todo ese contenido que nos pueda resultar interesante de forma global en todo un proyecto. Además, dentro de la construcción de plugins nos hemos detenido a observar la generación de propiedades globales, que son muy interesantes, puesto que las hemos estado también utilizando a lo largo del contenido sin saber en aquellos momentos todavía para qué eran y para qué nos servían. Ahora ya sí tenemos todo el overview completo. Muy bien, tenemos entonces toda la construcción, todo el desarrollo, y a partir ya de la siguiente clase vamos a ir abriendo el bloque de testing, para donde vamos a comenzar ya a realizar la escritura de diferentes tests para nuestros desarrollos. A programar.